La palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy lleva como título El secreto del altar. Diga conmigo, el secreto del altar. La Biblia nos habla en diferentes momentos de altares y nos presenta diferentes experiencias de hombres y mujeres de Dios que levantaron altar al Señor. Algunos por mandato de Dios. Dios les ordenó hacer altar. Y otros porque entendieron que era la manera de responder a lo que Dios había hecho en sus vidas. Son dos razones para hacer altar. Primero, porque Dios lo ordena. Porque a algunos Dios les habló de manera puntual: levanta un altar. Y en ese altar haz un pacto conmigo. Pero lo más importante es que Dios le dice al hombre de altar: levanta un altar porque yo voy a hacer un pacto contigo. Así que detrás de cada altar lo que hay es un pacto. El altar va más allá de lo que estamos acostumbrados, de una esquina en nuestras casas con una vela, con una imagen o una Biblia abierta en el Salmo 23, 91. El altar tiene que ver con una vida de adoración, con una vida de sacrificio y de entrega a Dios. Pablo dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Nuestro cuerpo se presenta como sacrificio vivo en ese altar, dice el apóstol Pablo. El altar tiene que ver con una actitud de rendición. Pero también hay hombres que levantaron altares porque entendieron que debían dejar algo visible a modo de gratitud para sus generaciones, para que recordaran lo que había pasado en ese lugar. No solo ocurría con los altares, sino por ejemplo con los pozos. La mujer samaritana fue a sacar agua del pozo que hizo Jacob. Así que los altares permiten hacer memoria y transmitir a nuestros hijos lo que Dios hizo en nosotros en un momento específico. Un altar no solo es un sacrificio, es un lugar donde se hace memoria. Ahí Dios habló, ahí Dios se reveló, ahí Dios mostró. En el libro de Levítico, capítulo 6, versículos 12 y 13, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará las grosuras de los sacrificios de paz. Y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. El altar nos lleva primero a incomodarnos, porque requiere obediencia. La orden del Señor es: hagan un altar, pero que siempre haya holocausto cada mañana y que el fuego no se acabe. La obediencia va acompañada de trabajo, porque implicaba que los sacerdotes delegaran responsabilidades para que siempre estuviese leña en el altar y por lo tanto el fuego ardiera delante del pueblo de Israel. Y lo que pide Dios en el altar, en Levítico, es una figura bien importante: holocausto. Existían diferentes formas de sacrificios para presentar en el altar, pero el holocausto es una figura que se usaba para indicar que todo el animal completo, cordero, becerro, oveja, macho, completo debía ponerse en ese altar
y que todo debía ser consumado. Cuando el Señor nos llama a ser hombres y mujeres de altar, también nos está diciendo: presenten un holocausto y que cada día haya leña y que todo sea consumado. No es para que usted y yo nos sentemos en la estufa de gas a consumar, ¿cierto? A hacer holocausto. Hace mucho tiempo alguien me decía: pastor, el hombre es una persona de costumbres y tarde o temprano uno se acostumbrará al infierno. Y yo le dije: excelente análisis. Como era en el campo, yo le decía: yo le recomiendo que encienda su estufa de leña y se siente desde ahora para que se vaya acostumbrando. No estoy hablando de ese holocausto. Holocausto es poner mi corazón en el altar de Dios y decirle: voy a hacer altar para que tú consumas lo que hay en mi corazón con el fuego de tu espíritu. Porque muchos corazones no pueden ver lo sobrenatural de Dios porque en ellos hay amargura, hay contienda, hay envidia, hay celos. Gálatas lo va a definir como las obras de la carne, que no necesariamente son pecado, pero me llevan al pecado. Como cuando Jesús dijo: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Las obras de la carne no necesariamente representan pecado, pero si no se someten al Espíritu Santo, si no desarrollamos control y dominio propio, sí nos van a llevar al pecado. Ahora, hay unas que de entrada ya no debemos discutir porque son pecado, como la mentira, como el engaño, como el usar la lengua para envenenar o dañar la imagen de otros, el nombre de otros. Hay vidas que necesitan poner en el altar de Dios su corazón como un holocausto. Y decirle: ¿sabes qué, Señor? Aunque yo quisiera pelear, aunque yo quisiera defender, aunque yo quisiera reaccionar, prefiero poner esto en ese altar como un sacrificio y consume todo lo que no es tuyo. Como pensamientos o acciones que no glorifican a Dios. O decisiones que tomamos sin antes consultarle al Señor. Todo aquello que no está bien en nuestra vida debe ponerse en ese altar para que sea consumado. Morir a la carne nos permite tomar, con el respeto de quienes ya partieron, la figura de un muerto. El muerto no habla, el muerto no respira. Si usted por alguna razón quisiera chuzar a un muerto, ni se inmuta, porque está muerto. Cuando el Señor dice en Levítico: hasta que todo sea consumado, está diciendo hasta que no quede nada vivo en él. Y si nosotros somos de los que reaccionan por todo, que nos dicen algo y contestamos con dos, nos hacen algo y respondemos con más, entonces lo que nos está diciendo es que hay algo de nosotros que sigue vivo y que no ha sido puesto en el altar para el holocausto. Muchos conflictos en pareja o en sociedad se dan porque son dos personas que no han presentado un holocausto delante de Dios. Entonces es al que más grite, al que más pelee, al que más conteste, al que haga más silencio, la venganza. Y usamos armas que deterioran la relación de pareja o entre padres e hijos. Por eso la figura es clara en el Levítico. El holocausto, todo debe ser consumado. Veremos la gloria de Dios en nuestras vidas, se desatarán los dones del Espíritu en nosotros, fluirá la sabiduría, la ciencia, la revelación, fluirá el mover de Dios en nuestras vidas
cuando seamos un holocausto en el altar de Dios. Cuando cedamos nuestra voluntad al Señor. Veamos algunas figuras de holocaustos. Por ejemplo, Génesis 8:20 dice que luego del diluvio y todo lo que representó para Noé el diluvio y el arca, Noé edificó un altar para Dios. Un altar de gratitud, porque el Señor los había rescatado, los había salvado del diluvio, pero sobre todo porque lo había acompañado en los momentos más críticos. Hay una escena que se narra de Noé con sus hijos que causó la maldición de uno de ellos, porque Noé siembra un viñedo y a lo mejor del primer fruto del viñedo, lo primero que hace Noé es catar su vino y está rico y el vino se le sube un poquito a la cabeza a Noé, se embriaga, pero uno de sus hijos, viéndolo desnudo, no lo cubrió, sino que hizo burla de él. A lo mejor Noé necesitaba una catarsis, a lo mejor Noé necesitaba sacar muchas cosas que estaban guardadas en su corazón. El miedo a la muerte, el miedo a ser apedreados, el miedo en quedar en vergüenza. Porque la fe exige declarar. Por eso venimos haciendo una campaña, abra su boca y ore. Porque al enemigo no le gusta que declaremos lo que él va a hacer. Y cuando Noé empieza a declarar, viene un diluvio y Jehová va a salvar a los que estén en el arca, la burla vino para él. Muchas veces no declaramos porque nos da miedo de que se burlen de lo que vamos a declarar. Y gana el miedo a la burla del que dirán a creerle a Dios que te va a respaldar. Así que Noé, cuando pisa tierra después de la tempestad, porque la fe no nos omite la tempestad, lo primero que hace Noé es coger unas piedras y empezar a levantar un altar. Dios nos salvó. Dios nos salvó. Dios respaldó su palabra. Dios nos guardó. El Señor nos protegió de la muerte. Y llama a sus hijos y le dice: vengan, levantemos un altar al Dios que cumplió su palabra. Un altar de agradecimiento a Dios por lo que ha hecho. Una de las cosas más duras es la ingratitud. Y a veces creemos que lo que recibimos de Dios es porque está obligado. Como algunos hijos tal vez le decían o le dicen a sus padres: no, usted me tuvo, yo no pedí venir al mundo, usted responde. Entonces ya no damos gracias por el desayuno, por el almuerzo, por la comida, porque pareciera que quien lo da está cumpliendo con una obligación y no. Presentarnos como sacrificio vivo en el altar es una forma de decirle: gracias, Señor. Porque sí, he pasado angustias, he pasado por tormentas, pero tú me has guardado y me has librado. Pero tú me has rescatado. Tú me has coronado de favores. Porque la palabra que declaré en fe, tú no permitiste que quedara en vergüenza. Por eso, si Dios te ha respaldado en algo, yo te invito a levantar altar delante de Dios.
Y cuando los patriarcas levantaban altar, normalmente convocaban a sus hijos para hacerles saber que ese altar era en memoria de lo que Dios ha hecho. Y algo que se nos está olvidando es transmitirle esto a nuestros hijos. Porque les enseñamos muchas cosas que nos corresponde, como arreglar su cama, lavar su ropa, el plato donde comen, ayudar con las tareas de la casa, cuidar lo que se les da. Después les enseñamos a manejar un cuchillo para cocinar, a encender la estufa. Pero si hay algo que también tenemos que enseñarles es a levantar altar delante de Dios. Y eso se lo enseñas cuando haces mercado y tú le dices a tus hijos: esto es provisión de Dios. Cuando pagas la cuota del banco de la casa y le dices: pagamos esto y esto vino de parte de Dios, ven, vamos a dar gracias a Dios. Así se levantan los altares. Cuando en la noche antes de dormir los llamas a la cama o vas a la cama de ellos o en la sala y los tomas de la mano y le dices: vamos a dar gracias a Dios porque estamos bien, porque estamos vivos. Y si alguno estuvo enfermo, porque salió del hospital. Y si alguno está enfermo, por fe, porque declaramos que el Señor lo va a sanar. El altar tiene la función de hacer memoria. Cuando los hijos de los patriarcas observaban el altar, de inmediato recordaban lo que les había enseñado sus padres. En Génesis capítulo 12 y 7, 12:7 dice que Abraham, después de tener un encuentro con Dios, edificó un altar. Justo cuando Dios se revela a Abraham y le hace la promesa que hará de él una nación grande. Cuando Dios te ha dado una promesa especial, cuando el Señor te ha dado una palabra de fe, entonces lo que viene es levantar un altar. Dios nos ha dado una palabra y la va a cumplir. Y vamos a hacer memoria de la palabra que Dios nos ha dado. Levantar un altar es creer que Dios va a cumplir su palabra en tus hijos y en tus nietos. Yo a veces le digo ciertas cosas a Tiago. Y hubo un momento que tuve una especie de revelación de parte de Dios, de un lugar, de un sitio específico. Y yo le dije a Tiago: un día vas a estar ahí, pero tal vez yo no esté para verte. Cuando estés ahí, recuerda que Dios se lo reveló a tu padre primero. Dios va a cumplir lo que te ha revelado sobre tus hijos. Porque la fe no es por vista. Abraham levanta un altar para hacer memoria de una promesa que Dios le está haciendo en Génesis 12. Haré de ti una nación grande. Así que Abraham no necesita ver para creer. Abraham lo que hace es levantar un altar. Dios dio una promesa. Y el altar te va a permitir recordar la promesa que Dios te hizo, no reclamarle a Dios. Porque la fe requiere también paciencia. En Génesis 33:20, luego de una batalla que tienen con otros pueblos y que Dios les da la victoria, lo primero que hace, dice la palabra, es: y edificó un altar y lo llamó Fuerte Dios
de Israel. Ya no es Abraham, ahora es su nieto el que levanta altar. Su nieto, Jacob. Y en ese altar Dios se revela como el poderoso de Israel. Muchos de nosotros estamos por la oración de gente que ya partió con el Señor. Los que venimos de familia de la fe cristianos, podemos honrar la memoria de abuelos que ya partieron con Dios, pero que eran hombres y mujeres de oración que le clamaban al Señor, y somos nosotros su descendencia, el cumplimiento de la palabra que Dios les dio a ellos. Por eso yo no puedo decir esta palabra sobre los gatos y los perros, pero sí sobre sus hijos. Porque a saber si su gato y perro prediquen. Pero si usted tiene hijos, sí. Ahí sí va esa palabra. A lo mejor lo que usted ve no es lo que quiere ver, pero Dios a usted le dio una palabra sobre ellos. Levante altar y diga con sus hijos: este altar es para el Dios fuerte de Israel, el Dios de nuestra familia, el Dios de nuestra casa. Como dijo Josué: mi casa y yo serviremos al Señor. Así que aquí hay un altar de victoria. A lo mejor usted luchó con una enfermedad y Dios lo está rescatando, lo rescató. Por fe levanta su altar. Yo levanto un altar al Dios de Israel. O tal vez estás enfermo, no me importa, levanta un altar, porque Él le va a dar la victoria. Y la victoria tal vez para algunos no sea la sanidad. La victoria es cómo creces en fe, en paciencia, en testimonio y en ejemplo a otros que estando sanos no adoran a Dios, y tú estando enfermo decides adorar a Dios. Porque alguien dijo, creo que fue Fabio Loaiza, el que me enseñó el dicho: uno sirve para todo, o para buen ejemplo o para mal ejemplo. Ese ejemplo, creo que ese dicho me lo enseñó Fabio. Y a veces el enfermo que levanta altar a Dios de servicio, de adoración, de oración, de pasión, bofetea al sano que estando sano no quiere servirle a Dios. Así que aunque estés enfermo, levanta tu altar y di: este es el altar para el Dios de Israel. Él te va a dar la victoria. Él te va a dar. En Éxodo hay otro hombre que levanta un altar por la confianza en Dios. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová es mi bandera. Jehová peleará por mí. Si usted es de los que está pasando una situación difícil, compleja, en un pleito, qué sé yo, legal, jurídico. No todos los pleitos son legales, pero son pleitos. Hay discusiones. Entonces es ahí donde usted tiene que levantar un altar y decir: eres mi bandera. Jehová peleará por mí. ¿Usted lo puede creer? Ante una situación difícil, Jehová peleará por mí. Yo sé que Él va a pelear por mí. La palabra dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. También dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis
tranquilos. Y hay momentos donde lo mejor es no hacer nada, porque mientras más usted trata de defenderse, más se hunde. Entonces hay momentos donde lo mejor es quedarse callado y no diga nada. Dios, el tiempo y las cámaras que graban todo, pone las cosas en su lugar. Deja que el Señor pelee por ti. Si alguien te calumnia, si dice cosas contra ti mintiendo, deja que el Señor pelee por ti. Si alguien te juzga, deja que el Señor pelee por ti. Levanta un altar y di: Señor, yo declaro que tú peleas por mí y tú me darás esa victoria. Por eso el Señor los llama a ser hombres y mujeres de altar. Pero ahora viene algo que para mí es sobrenatural. Porque hay un altar que es profético. Hay un altar que tiene que ver con lo que Dios va a hacer a futuro. Hay un altar que a lo mejor tú no entiendes por qué levantar altar. Si la situación es así, ¿por qué levantar altar? Porque Dios lo va a hacer. Cuando lees Hebreos 11, dice que ninguno de esos hombres que se les llama héroes de la fe vieron el cumplimiento de la promesa, solo que lo visitaron de lejos, pero el cumplimiento de esa promesa vino sobre sus hijos, sus descendientes. Levantar altar es una declaración de fe. Lo vas a hacer. Pero recuerde, el holocausto. Porque no es levantar altar y venga usted, acuéstese aquí. Es una de las cosas que Dios le enseña a Abraham con su hijo Isaac en el monte Carmelo. Isaac le dice a Abraham: está la leña, está el fuego, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dice: Dios se proveerá de cordero. Ese es el altar profético. Dios lo va a hacer. Hay que analizar la fe de Abraham y la fe de Isaac. Isaac cree en lo que su padre le dice porque ya Abraham le ha hablado a Isaac de lo que Dios ha hecho. Escúcheme esto, porque los que somos padres tenemos la carga y la lucha para que nuestros hijos también teman a Dios y le sirvan. Pero un pastor un día enseñaba en una conferencia y decía: ¿cómo pretendo que mis hijos vayan a un lugar donde a mí no me ven feliz? ¿Cómo pretendo que le sean fiel a un pastor, a una iglesia de la que a mí me escuchan hablando mal? ¿Cómo pretendo que mis hijos le sirvan a un jefe del cual me escuchan a mí todo el tiempo quejarme y hablar mal? Así que ese día Dios nos dio una revelación y dije: claro, si yo le hablo a mi hijo mal de Dios, si lo que mi hijo me escucha es decepción de Dios, ¿cómo pretendo yo que él después le sirva a Dios? Si mi hijo me escucha a mí hablando mal de la iglesia, ¿cómo pretendo que él venga a la iglesia de la que me escucha hablar mal? Así que la única razón para que Isaac se deje amarrar es que ya Abraham le había contado a Isaac muchas hazañas de Dios en su vida. Ya Abraham le había contado milagros a Isaac.
Así que Isaac ya había aprendido a confiar en el Dios de su padre. Porque una cosa es yo ir a hacer el holocausto y otra cosa es ser yo el holocausto. Abraham va a hacer sacrificio, pero el sacrificado va a ser Isaac. Así como algunos, Señor, envíalo a él. El problema es que el del lado también está diciendo lo mismo. Abraham está amagando a su hijo y lo pone en el altar. Es la suma confianza de lo que Dios va a hacer. Por eso a veces no vemos la gloria de Dios, porque no lo dejamos a Él obrar. Entonces cuando empieza el jueguito a arder, patitas, ¿para qué te tengo? Cuando el Señor nos empieza a decir, ríndeme tu voluntad, ríndeme tus sueños, ríndeme tus proyectos, cree en mí, ponme eso en el altar, yo lo voy a hacer. Es confiar en Dios. Es confiar en Dios. Muchas veces fracasamos porque no confiamos en Dios. Y aquí viene un altar bien interesante. Josué, cuando llegaron a los límites del Jordán, en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés levantaron un altar muy grande e impresionante junto al río Jordán. Así que aprendieron de sus padres, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés. Y ahora, cuando llegan al Jordán, antes de tomar la tierra prometida, se levanta el altar profético. Antes, porque si no, no sería profético, sería de gratitud. Y ellos empiezan a levantar un altar, dice, muy grande, al lado del río. El río puede crecer y lo puede tapar. El río se puede desbordar, lo puede tumbar. Y alguien diría, ¿a quién se le ocurre levantar un altar al lado del río? Algo va a pasar. Cuando vas a la fuente correcta, cuando vas al Espíritu de Dios, al que sacia tu sed, y dejas que ese río se desborde y llene tu altar, algo va a pasar. Diga conmigo, algo grande va a pasar. Muy grande, muy grande. Un arquitecto no necesita mucho para decirle, oye, no es el mejor lugar, pero vamos a levantar el pie del río. Dios va a hacer algo grande, pero tienes que levantar el altar. Dios va a hacer algo sobrenatural, pero hay que ponerle el holocausto. No se puede ver lo grande de Dios si nos gana el miedo. Voy a poner el miedo ahí. No se puede ver lo grande de Dios si me ganan las voces equivocadas. Voy a apagar todas esas voces. Viene algo grande, viene algo grande. Porque es profético. Viene algo grande.
Entonces tú empiezas a orar, empiezas a leer la palabra todos los días, empiezas a escuchar palabra, alabanzas, y de repente el Espíritu de Dios te empieza a tomar donde menos te imagines, y te empieza a quebrantar, y te empieza a tocar, y te empieza a revelar, y te empieza a dar palabra. Y tú apagas el televisor, el Espíritu de Dios está fluyendo, el fuego está descendiendo sobre el altar, y empieza a llenarte de paz, empieza a llenarte de gozo, empieza a llenarte de fe, porque es profético. Él cambia nuestro lamento en danza. Lo que no sabían los de Rubén, los de Agad, los de Manasés, es que en ese lugar donde ellos estaban levantando el altar, en el río, ¿dónde estaban levantando el altar? Bueno, tiempo después, en Segunda de Reyes capítulo 5 dice, Naamán fue y se sumergió 7 veces. ¿En dónde? ¿Y qué había en el Jordán? Un altar. Lo bonito es que tú no sabes lo que Dios va a hacer, pero lo que te garantizo es que va a ser grande. En el tiempo de Josué levantan el altar en el río, y a lo mejor esas piedras quedaron bajo el agua del Jordán. Pero en ese lugar donde se levantó el altar, después llegó un general sirio a sumergirse en esas aguas, y dice la palabra que fue sal. Tu altar traerá sanidad para tus hijos, traerá sanidad para tus hijos. En Reyes capítulo 6, hablando del profeta Eliseo, estaban cortando leña al borde del río Jordán. Y en ese ejercicio del leñador cayó el hacha al río Jordán. Y el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. ¿Qué permitió que Eliseo fuera usado para el milagro de que flotara el hacha? Que en ese río había un altar. En ese río había un altar. Levanta tu altar, porque Él se encargará de hacer flotar lo imposible. Superará la razón humana, la gravedad, las leyes, los argumentos. Cuando pones el altar, nuestra familia se va a beneficiar de lo que está pasando ahí. Lo que no sabían los de Josué es que en ese río Jordán se levantaría un profeta, dicho por Jesús, no habrá otro más grande que él. Y en el río Jordán bautizaba Juan el Bautista, anunciando al Salvador. Un altar profético. En el río Jordán, donde se levantó el altar antes de la conquista. Lo que yo le estoy narrando es después de la conquista, pero el altar se levantó antes.
tú eres hoy el fruto de alguien que levantó un altar. De un hijo que clamó, de una mamá que clamó, de un suegro, de un hermano que clamó. Ese altar que se levantó en el Jordán, después permitió que a él viniera Jesús a ser bautizado. En ese mismo Jordán donde se levantó el altar, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. En ese mismo lugar donde se levantó el altar, se abrieron los cielos y una voz grande decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En ese altar se reunieron profetas, reyes, el Hijo de Dios, el Padre y el Espíritu Santo, para luego empoderar a la iglesia y enviarnos a hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. El altar anticipa lo que Dios hará.